Sí, Hola, buenas noches. retomamos nosso estudo. Boa noite, buenas noches. Vamos retomar nosso estudo Hoy estamos de retomando, Maravilhas da Mente Natural, estamos retomando el estudio del libro Maravillas de la Mente Natural, a concepção Dzogchen, da tradição Bon, todos os ensinamentos que do habla Trungpa Rinpoche. de las enseñanzas Dzogchen del E Bon. hoje nós estamos no Y capítulo hoy 7. Nós iniciamos hoje o capítulo vamos a 7, comenzar logo depois de Shiné, el que é capítulo a 7, contemplação. que se llama E quando a gente estudava Contemplación. um pouquinho de chinês, a gente Cuando falava sobre a estudiábamos diferença Shiné o Shamatha, da concentração hablábamos de e la da diferencia contemplação entre la como concentración y la níveis contemplación diferentes. O primeiro nível é esse como nível de niveles diferentes. concentrar-se El primer num nivel es ponto, fazendo um concentrarse esforço, en un até o momento punto, em que chega à haciendo un pequeño contemplação. A esfuerzo, contemplação ela hasta não que busca llegamos a esse la contemplación, esforço, en la que ya ela no hay fica num outro nível esfuerzo, da porque prática. está en otro A nivel de gente falava um práctica. pouquinho, eu lembro, Y sobre a decíamos etimologia da palavra contemplação, que acerca é essa de la relação etimología de de se la tornar palabra puro, contemplación, né? que Então hoje nós significa algo vamos así como para o capítulo tornarse el propio chamado templo, Nyansak, que é a y contemplação. contemplación E iniciamos se llama en tibetano a prece de Nyamshak, Tapiritsa. y así es el nombre Só tomando cuidado ali del na capítulo parte, 7. nessa parte Vamos a um pouquinho empezar, truncada, antes de mas que a leer, gente lê con la devagar, invocación de Nanser Lotpa qual é Tapiritsa, que está en la a página essência. 54. Que Y maravilhoso. bueno, empezamos. És a Qué emanação do maravilloso. coração de Tú eres la Kuntusampo. emanación del corazón de Teu corpo Kuntusampo. Tu aparece cuerpo como um aparece como un cristal cristal blanco y branco, luminoso, claro e sem limpio y sin impurezas, impurezas, irradiando luz nas irradiando 10 luz en las direções. 10 direcciones. Estás nu, Estás sem desnudo, sin ornamentos, ornamentos, significando a significando la essência esencia mais más profunda, interna, o el estado estado primordial, primordial, dotado com a dupla dotado con la sabedoria doble dos sabiduría del meios vacío y los iluminados. medios Com hábiles. Con compaixão, compasión contemplas o contemplas el benefício beneficio dos de los seres. seres. Encarnas o Encarnas el Dzogchen, Dzogchen, a grande la gran perfeição, perfección, supremo entre suprema as entre las ensinanças, a enseñanzas, essência da la consciência esencia de la despierta conciencia dos despierta de los realizados, o realizados, pico do la caminho dos cima del camino de tantras, la realización, o coração dos el tantras, corazón de los das tantras, de escrituras las escrituras essenciais e esenciales das y de las instruções instrucciones secretas. secretas. Tu indicas o estado Tú señalas el natural, estado a natural, base la do base engano e autoclarificada do de dano, engaño, que é o que es nirvana, samsara, da y de la liberação, liberación, que é o que es nirvana, nirvana, e dos defeitos e así como virtudes, de los defectos y las sons, virtudes de los luzes sonidos, e las luces y raios, los rayos. tendo dissipado Habiendo disuelto por completamente completo la a oscuridad de la ignorância mente de los da seres, mente dos seres, tú nos permites-nos permites experimentar experimentar la a base base como vazia como e sem vacía y raiz, sin raíz, e y simultaneamente simultáneamente realizar todos os realizar todos los estágios estadios do del caminho. camino. Experiências e Las experiencias y realização la são realización se vuelven automáticas, manifiestas, e y el samsara samsara y el e nirvana nirvana se liberan libertam-se en la propia simultaneamente. mente natural. Nessa Y en vastidão esta das vastedad experiências se manifiestan las tres transcendentais, dimensiones que son el fruto. com devoção Con devoción unificada, singular invoco a te ti, rezo a ti, Tapiritsa, Tapiritza, protetor dos seres. protector de los seres. Concede-me as bênçãos Concédeme de las governador bendiciones de otorgarme la investidura a mí e os y a outros los otros seres. seres. Possam os Que obstáculos los obstáculos externos e externos, internos internos y cessem ser secretos sean pacificados, pacificados e possa o y erro que da el error de ignorância, aferrarse a uno ignorância mismo, ser que es la liberado. ignorancia, sea Tendo liberado, reconhecido a habiendo autoconsciência, reconocido la propia possam conciencia a visão despierta, e a que la visión y la consciência conducta sean plenamente plenamente realizadas. realizados. Por Por favor, favor, concede otórgame sobre mim en neste este preciso preciso momento momento o grande el gran significado significado para além más do allá del intelecto, da intelecto, base de la primordial, base primordial, vacía y a sin ti, raíz. Tapiritsa, nobre A ti, protetor Tapiritza, dos noble 6 reinos, protector de los seres, te que ruego possam todos os seres que dos los seres de los 6 seis reinos reinos sean protegidos por tua protegidos por tu compaixão, compasión e possa minha y que mi mente ser mente liberta. sea liberada. Então, damos sequência, estamos lá na Entonces página vamos a la página 99 del libro en 107. español. Nyamsam
a contemplação. E o Rinpoche, então, ele vai Vamos a introduzir comenzar este capítulo con un poema né, como de Rinpoche, costuma fazer, e faz parte dos como él ensinamentos acostumbra hacer, e da tradição Dzogchen, y que también produção de son una poema, expresión acesso direto de la pelos tradición poemas, Bon. né? Então ele vai ensinar por poemas e também Entonces incentivar a él nos gente a fazer enseña isso. a través de poemas y también nos Tudo incentiva está a que lo realizado hagamos. como Buda. Cuando todo se realiza como Buda, la meditación y la perspectiva no existen separados. Esta mesma La meditación meditação misma é a visão es la superior. perspectiva superior. Buda não é Buda encontrado na nunca se meditação, encuentra en meditación nem y se perdido pierde por falta falta de meditação. meditación. Permanece Permanece continuamente continuamente en la na não no distração. distracción. Percebam que aqui a gente já tem En este um poema aprofundamento na perspectiva tenemos do Dzogchen. una profundización E se en cuanto al aprofunda na Dzogchen, medida em que meditação en tanto visão cuando dice não se meditación separam. y visión Não no existe están uma separados, coisa separada da outra. no existe una separada de la otra. Essa mesma meditação La é o misma mesmo superior. meditación Buda es não é la encontrado na perspectiva meditação, superior. nem perdido por falta Buda de no se meditação. encuentra en la meditación ni se pierde por falta de meditación. Na não Permanece continuamente en la distração, que é o no estado distracción. direto, a consciência La no distracción es el estado essa é a não despierto. distração. Então, a meditação já diz de um outro nível do Dzogchen, que é o nível Este es já otro nivel de Dzogchen, caminhando la cada meditación, mais la para a contemplación. No Dzogchen, significado da contemplação no Dzogchen. En Dzogchen, No Dzogchen, Nyamsang, Nyanchak, que es como se dice contemplación, tiene un significado preciso y específico. Ela indica Indica la presencia en el estado de la inseparabilidad, de la claridad y el vacío. Na linguagem simbólica do Dzogchen, En el lenguaje simbólico del essa Dzogchen, é a es la unión de la madre y el hijo. A contemplação La contemplación es la principal práctica de Dzogchen. A contemplação é a principal prática de Dzogchen. Por quê? Porque Shiné é ¿Por qué esto? preliminar. Shiné, como veíamos, es un entrenamiento preliminar que se enfoca en la A concentración. contemplação já é En cambio, la contemplación ya es integración. Então, já é um momento, e essa imagem da união de mãe e filho, quando Y esta imagen, a cuando se claridade dice la unión de a madre vacuidade, y el hijo, que es el encuentro quando de la claridad esses con dois el vacío, elementos se encontram, cuando esos dos elementos se encuentran, e vacuidade, luz clara y vacío o vacuidad, nós temos o que é chamado de contemplação. tenemos justamente la Quando contemplación nós praticamos en esa unión. a perspectiva, eu Cuando trago muito ela da mente céu, practicamos la perspectiva de mente-cielo manter a y logramos consciência mantener desperta, la conciencia livre do corpo despierta, físico, libre del cuerpo físico, somente consciência solo desperta, conciencia despierta, esse é o estágio de contemplação. ese es el estadio É o estágio de em que não contemplación, há nada para meditar. un estado en el que no hay nada acerca de Quando qué a gente meditar. começou a estudar Dzogchen e nós lemos Cuando texto empezamos a estudiar chamado Dzogchen, Vazio leímos Luminoso, un texto llamado nesse Vacío texto Luminoso, nós trazíamos y en ese esses texto elementos relacionados teníamos, à visão, se veían relacionados los elementos de la visión à experiência direta, à contemplação. relacionados con la Então, esse experiencia texto directa y la Vazio contemplación. Luminoso, ele Ese faz texto essa Vacío discussão Luminoso já na perspectiva da contemplação. ya está hablando desde la E perspectiva de la até contemplación ele traz o exemplo y trae el ejemplo é como se alguém perguntasse para o mestre de que meditar, como ele não alguien tem preguntando a su resposta, maestro né? de en qué debe meditar, Não
Y el maestro diciendo, no hay en qué meditar, no hay que estar buscando algo. Então, a sua consciência é apenas isso. Tem La uma parte do conciencia texto es que eu até eso. separei aqui para ler, porque é Hay uma una parte del parte texto que yo que chega separé nessa, no cerne, na perspectiva que llega a exatamente ese da punto consciência de la perspectiva desperta de la no conciencia sentido de nirvana, despierta en el que é a sentido de Nyam contemplação. Sak, que es contemplación. Então ele vai falar um pouco do paradoxo e chega um momento Entonces, habla en un que, sentido un poco paradójico que o texto diz o hasta seguinte: quando o el texto método dice, poderoso de cuando entrar el em si método mesmo é poderoso de mostrado, entrar en sí mismo es mostrado, quando a autoconsciência cuando se la autoconciencia manifesta, se manifiesta, seu próprio autoconhecimento no momento tu presente é propio apenas isso. autoconocimiento Sua en el própria momento presente es autoiluminação apenas não eso, elaborada é apenas isso. la Por isso, contemplação autoiluminación no elaborada. não elaborada. É, No es então, por elaborada que dizer la que não consegue autoconciencia. compreender a natureza da mente? Entonces, ¿por qué decir que no Se não comprendemos la há naturaleza de la nada mente? para meditar dentro dela. Si no hay nada para Então, por que meditar dizer que dentro nada de ella, acontece quando você medita? Sua própria experiência direta da consciência tu propia é apenas experiencia isso. directa de la Então, por que conciencia, dizer es que solo você eso? não consegue encontrar sua própria Entonces, mente? ¿por qué dices que no Consciência encuentras tu mente? ininterrupta e La claridade conciencia ininterrumpida y são apenas claridad isso. Então, son por que solo dizer que eso. não consegue reconhecer Entonces, sua mente? ¿para qué decís que no reconoces Aquele tu mente? que pensa sobre a mente Aquel é a que própria piensa en la mente. mente es la Então, por propia que mente. dizer que não consegue Entonces, ¿por qué encontrá-la, dices que no mesmo que consigues você a procure? encontrarla Não aunque la existe busques? nada Es mesmo que no para hay encontrar nada com ela. Então, por que para, dizer que para nada encontrar. acontece, não importa ¿Y o que por qué você decir medite? que nada sucede, Ela hagas só lo que hagas? precisa ser deixada naturalmente Ella em seu próprio lugar. solo Então, precisa por que ser dizer dejada en que su ela lugar. não vai parar quieta? ¿Y Ela por qué só decir que ella no se va a precisa quedar estar quieta? à vontade, Ella fazendo precisa nada. solo quedarse Então, a por que voluntad sin dizer hacer que nada. você não ¿Y por qué consegue fazer decir isso? que no Claridade, puedes hacer eso? consciência e vazio, Claridad, inseparáveis, estão conciencia y vacío, espontaneamente presentes. inseparables, están Então, siempre por que dizer espontáneamente que a prática presentes. não é bem sucedida? Entonces, ¿por qué decir que Ela tu é práctica no es buena? automanifestada, sem causa ou condição. Espontáneamente, automanifestada, Então, sin por causa ni que condición. você não consegue ¿Y por medir qué se dices que no consigues? pensamentos são Los liberados pensamientos instantaneamente a son surgir? liberados Então, por que instantáneamente dizer que cuando antídotos surgen. têm poder? Entonces, ¿para qué decir que Saber los do antídotos tienen presente poder? momento é apenas isso. Saber Então, del por que presente dizer que momento você es não solo sabe? eso. Entonces, ¿por qué vas a decir que no Ou sabes? seja, O tudo sea, está dado. todo está dado. Então, a contemplação é uma percepção Contemplación integrada es una percepción da luz, integrada da própria iluminação, de la propia iluminación, dos próprios aspectos iluminados. de los aspectos iluminados. É quando o filho se encontra Como com se a mãe. dice, cuando el hijo Assim, o se Santo encuentra con la Tantra madre. Así utiliza lo nombra en esa metáfora el essa Tantra Madre. as práticas de meditação na vacuidade, Las que é o prácticas de caminho meditación en el vacío sútrico, e efectuadas en as el camino práticas sútrico do y caminho las prácticas del tântrico camino é tántrico, como la recitação, recitación de a mantras y la visualização de visualización de deidades, deidades, a fim de con el obter fin de a obtener la paz unificación e del vacuidade vacío y el gozo, e bem-aventurança, são son todas prácticas práticas secundarias en secundárias Dzogchen no Dzogchen, para serem para utilizadas ser quando usadas são cuando sea necessárias. necesario. O que devemos Lo que desenvolver debemos como desarrollar praticantes como do Dzogchen practicantes de é a Dzogchen es la contemplação da contemplación de la separabilidade, inseparabilidad del vacuidade vacío e y la claridad claridade no del estado estado natural da natural mente. de la mente. Como essas já são Como ya inseparáveis son no inseparables Dzogchen, en Dzogchen, nós no tratamos não de unirlos, tentamos uni-las, como os praticantes como sí tântricos lo fazem, hacen los mas practicantes simplesmente tántricos, sino que reconhecemos simplemente sua indivisibilidade. reconocemos su As práticas indivisibilidad. secundárias são apenas Las meios prácticas secundarias son medios que facilitan para llegar este a este desenvolvimento. nivel de desarrollo. Numa prática tântrica, nós visualizamos do En la nosso coração práctica sair uma tántrica sílaba, daquela sílaba visualizamos surge a deidade
como de nuestro chakra del corazón surge una sílaba, de la sílaba surge una deidad, la deidad emite rayos de luz, al final la deidad se disuelve y se funde en nuestro corazón y nosotros descansamos en la mente de la deidad. Todo un camino tántrico, y en el sutra es a través de la razón. En Dzogchen ya estamos perfectos e iluminados. Y basta con reconocer y permanecer. Qual é a diferença, então, entre concentração e contemplação? Es importante entender las diferencias entre contemplación y concentración. Después de dominar la mente ocupándola en la fijación con un objeto y de lograr la concentración relajada a través de la fijación sin un objeto, estamos listos para la introducción al estado de contemplación y para escuchar las instrucciones de cómo permanecer en el estado natural. En la práctica de concentración aún hay un dualismo, porque hay alguien concentrándose en algo, un sujeto concentrado en un objeto. Ese dualismo de sujeto y objeto aún permanece entre lo interior, la conciencia dentro de la mente-cuerpo del meditador, y el exterior, el objeto de meditación. Pero en la contemplación no hay sujeto ni objeto. Y se dice que es como verter agua en el agua. En el sistema del sutra, el tercer camino, tercer sendero del reconocimiento, la inseparabilidad de Nyamchag y el estado de posmeditación, también se compara con verter agua en agua. Aquí no hay existencia relativa y la percepción es percepción directa, yógica. Pero, según el Dzogchen, el practicante obtiene este nivel de experiencia inmediatamente, sin tener que esperar a alcanzar el camino del reconocimiento. Basta con permanecer simplemente en el estado de contemplación, en el que no hay ni afuera, y se reconoce que toda la realidad externa es una proyección del estado interno. No hay dentro ni fuera, así es. Y es así, cuando conseguimos que la realidad externa es una proyección de la interna, ahí llegamos a esa contemplación. Otro apartado se llama la mente y la contemplación. En Dzogchen es importante entender qué tipo de mente es la que permanece en el estado de contemplación. La tradición del Sutra Chittamatra clasifica los tipos de mente como perceptores directos y no directos. La percepción directa, que se define como no conceptual, puede a su vez ser de 4 tipos: sensorial, mental, de autoconocimiento y yógica. Según el Dzogchen, el tipo de mente que realiza la contemplación es un perceptor directo, pero no está incluida dentro de las 4 clasificaciones del sistema Sutra Chittamatra. Aunque de acuerdo con el Dzogchen, se llama autoconocimiento a la conciencia que percibe el estado natural, esta no corresponde al perceptor directo del autoconocimiento del sistema Chittamatra.
En Dzogchen, la palabra ela autoconocimiento se relaciona tiene como com a prefijo vacuidade, auto, que se refiere a al base vacío, não fabricada de a la tudo, base increada de todo, está también conocida referida, como também Kunshi, é referida como Kunshi, a base. O que aqui é traduzido como conhecedora, y Rig, lo que entendemos por conocimiento, significa mais precisamente Rig, a consciência es plena precisamente la conciencia despierta de la justamente base com a vacuidade, junto con el sua vacío y su manifestação não manifestación dual no dual como como energia. energía. Autoconhecedora no Dzogchen Entonces, então autoconocimiento en significa Dzogchen quiere decir compreender a darse cuenta totalidade de única la totalidad única de la de base de todas as todo coisas no nosso próprio en ser, nuestro propio ser, que é o oposto de que es estar lo opuesto de darse consciente cuenta de de cada cada aspecto da aspecto de la consciência conciencia parte por parte. parte por parte. Autoconhecedora, em Autoconocimiento Chittamatra, ao en contrário, Chittamatra, por el não contrario, refere-se à no se vacuidade, refiere al vacío, mas é uma sino que es possibilidade una para posibilidad para cada cada tipo de tipo de conciencia. consciência, Es isto é, decir, cada consciência cada tem o seu conciencia próprio tiene su propio autoconhecedor, autoconocimiento, a saber, que es ese aspecto de su propia uma constitución consciência que está que consciente se de da si cuenta mesmo. de sí Por mismo. exemplo, Por uma ejemplo, consciência la conciencia visual momentânea e momentánea y particular de uma particular maçã de una tem seu manzana en próprio particular aspecto tiene su autoconhecedor, propio a saber, autoconocimiento, es aquele decir, aspecto da aquel consciência aspecto da del maçã percatarse de una que manzana também está que a la vez es consciente de si consciente mesmo. de sí mismo. No Dzogchen, En este Dzogchen, entendimento esta está comprensión está completamente completamente além da más mente allá de la mente conceptual, conceptual, que é incapaz de la cual es compreender incapaz ou de una comprensión incapaz directa. da compreensão direta. A maneira de entender La forma de comprender es e a directa maneira de y la permanecer no forma de estado permanecer en el de estado de contemplação contemplación é isenta es de el hacer distinção, una distinción grave, entre el conocedor y lo não conocido, há distinção entre conhecedor, entre sujeto y objeto. sujeito e objeto. Essa mente que está além Esta de mente, qualquer mente que está más conceitual allá de cualquier e mente que entende conceptual o estado y que comprende primordial el da estado natural primordial, interna, es una sutil, mente interna, também sutil, conhecida como luz, conocida también como luz clara, onde, na donde, terminologia da en prática do sono, terminología de la práctica del clara sueño, clara refere-se a se vacuidade refiere a e vacío luz y luz refere-se à se mente refiere a la claridad primordial, de la mente primordial. a mente como primeiro passo. Então, quando a gente olha para a perspectiva de mente e contemplação, a contemplação é essa experiência da luminosidade. Porém, quando estamos tratando de Cuando contemplação, estamos não hablando de estamos falando contemplación, da relação no estamos sujeito-objeto. hablando de la relación A sujeto y contemplação objeto. ela já está Contemplación numa outra perspectiva. Oi, está Marcos. en otra categoría. Oi, boa noite, boa noite, Denis. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. Marco Uma tiene dos sobre preguntas. essa meditação, aquela meditação de Una se acerca de imaginar la no meditación, Ho'oponopono, esa visualizar as visualización de la bases, mente cielo, isso aí seria uma contemplação. ¿eso sería una contemplación? Veja, até o ponto em que a gente está se Hasta el visualizando punto en que como nos estamos uma visualizando manhã de outono, como un cielo claro de una até o mañana de ponto em que otoño, nós estamos observando o hay un céu punto que como estamos observando el um cielo objeto separado de mim, como un eu objeto observo o céu, separado. eu Yo observo a manhã de observo el outono, cielo a gente pode dizer que de a gente está otoño. numa perspectiva tântrica ou Ahí sútrica. podemos Por estar en quê? una Porque ainda é perspectiva dual. tántrica o Ainda sútrica, eu porque e o es céu dual. Hay visualizando a un manhã de yo outono, visualizando o céu claro. visualizando el cielo claro. Uhum. Na perspectiva Dzogchen da La contemplação, é perspectiva quando Dzogchen, dissolveu o corpo, la contemplación es não cuando há el mais uma cuerpo se separação disuelve entre y no hay o más céu claro de separación outono e eu. entre el cielo claro de otoño y Nada yo. mais, nada menos que uma emanação consciente
nada más y nada menos que una emanación consciente en un cielo claro de otoño. Es una integración. Eso es Então, contemplación. contemplação é esse momento experiencial Ese momento Então, não é uma experiencial, experiência direta da consciência experiencia directa é uma experiência direta de se dissolver em luz de disolver a própria manhã ese de yo dia claro de outono, y do transformarse en próprio un céu. cielo claro, en el propio cielo de una mañana de otoño. A integração da vacuidade com a própria vacuidade da La nossa mente. integración A nossa mente com a de la consciência do vacuidad. ambiente. Porque é essa experiência, Esta experiencia da relação entre de la vacuidade e relación consciência, entre vacuidad céu y claro como conciencia, vacuidade e a mente el cielo desperta, claro como vacuidad que não é y la mente diferente do despierta, céu claro como vacuidade, que no es diferente del cielo como mas é vacuidad. ela que percebe céu claro Es ella como la que percibe espaço, como la claridad, el espacio, la luminosidad. Perfeito. Posso fazer a segunda? Vamos Você quer? lá. Segunda A pregunta, segunda é sobre o sutra no Bon, que o sutra sobre no sutra en el BOM. budismo do Buda geralmente é En el algum budismo, estágio da vida do Buda, né? el sutra se refiere a una época Agora o sutra de la vida de Buda, acho que eu pero nunca sutra en vi el o BOM, sutra no bom budismo. ¿cómo es? Existem vários sutras no Bon. Hay varios que sutras são como en el o BOM budismo. y son É um comunes al caminho budismo. racional, Es un camino más racional, caminho el sutra. Chittamatra. Então existem vários sutras, assim Hay como varios no caminos budismo. sutra comunes entre el BOM É uma y la tradición historinha, budista. né? Tem um enredo, tem uma questão moral, tem um Hay aprendizado, una cuestión moral, hay é aprendizaje. bastante Es un racional, camino bastante dual também. racional y es dual. Teria alguma fonte para dar uma olhada no sutra? ¿Habría alguna fuente, Pesquisar algún Siddha libro Matra no para investigar Google, talvez você encontre o, alguma coisa. o podemos Então, buscar site bem Chittamatra? grande, Chittamatra, você vai encontrar bastante material. Sí, hay bastante material acerca del tema. Maravilha. Só pesquisar Chittamatra. Bueno, muchas gracias. Sim. Tá. Tem gente que fala Citamatra, mas também Citamatra. En español siempre lo escuché como Chittamatra. Obrigado. Perfeito. Então vamos seguindo. A mente e a natureza. Seguimos con otro apartado. La mente y la naturaleza de la mente. Contemplação no Dzogchen. A diferença entre concentração e contemplação. Seguimos Mente e a contemplação. E agora vem eh, esse tema importante. Mente e a natureza da mente. Que nós falamos con muito este tema sobre bastante importante. Nós usamos esse termo o tempo todo. Então, Usamos vamos mucho el entender término um pouquinho melhor. de naturaleza de la É mente. importante diferenciar También es importante distinguir entre la naturaleza de la mente y la mente como tal. Samsnid es sinónimo en el pensamiento Dzogchen, Bon de Kunshi, la base de todo. Es importante diferenciar la base de la mente como tal y la base. En el Shanshun Ninju hay una clasificación de 4 cualidades que distinguen la naturaleza de la mente. Ausencia de pensamientos, ser la base de la mente cambiante, ser neutral sin tender a ser virtuosa o no virtuosa. Y 4, tener potencialidad ilimitada para manifestarse.
Esas son las 4 cualidades de la naturaleza de la mente. Sin pensamientos, es la base de la mente cambiante. Es neutral, no tiende ni a ser virtuosa o no virtuosa, no es buena, no es mala. El fenómeno de juzgar esto es bueno, esto es malo, está bien, está mal, no existen en las cualidades de la naturaleza de la mente. Esa mente no juzga. Las 4 cualidades de la mente son la vista y la memoria. Segundo, cuando la mente piensa, cualquier pensamiento se puede manifestar. Tercero, cuando uno no piensa y observa, la mente cambiante se libera en Kunsi. 4. Si uno permite a su propia mente morar en el estado natural que no cambia, la madre y el hijo se unen inseparablemente. Según el Chittamatra sútrico, la mente se analiza como dotada de 3 cualidades: Sens, Yid y Blo. Blo es una fuerte tendencia subjetiva, mientras que Sens es una actitud mental y Yid es la mente racional. Sin embargo, de acuerdo con el Samsung Nichu, Sens, la mente discursiva, Blo, el intelecto, y Yid, la mente conceptual, son básicamente lo mismo. Estos 4 elementos están hablando de una única cosa. Seguimos ahora con los métodos de contemplación. Es un punto bastante importante y nosotros ya usamos algunos de estos métodos. Primero, eliminar las distracciones mediante el triple control de las acciones de cuerpo, del habla y la mente. Esto puede terminar con las distracciones. 2. Ubicarse en el estado natural de la mente mediante 3 liberaciones, relajando el cuerpo en el estado físico de inactividad, el habla en el silencio y la mente en la ausencia de pensamiento. Este es el segundo método. Cuando hacemos la práctica de mente-cielo, encontramos el estado natural de la mente por las 3 liberaciones. Liberamos el cuerpo físico, liberamos el habla en el silencio de la mente y la mente en la ausencia de pensamiento. Ahí tenemos realizado todo el camino. La mente-cielo trae eso, la liberación con cuerpo, habla y mente.
En ese silencio estamos en estado de contemplación. ausência de pensamentos. Essa é a característica da contemplação. Son la característica de este segundo método. Céu claro num dia de outono e nós dissolvemos o corpo e permanecemos Cuando lá disolvemos el somente cuerpo com a consciência, y permanecemos solo como conciencia, somente com o estado de desperto, como estado nós despierto, nesse llegamos item que foi apresentado aqui. a cumplir con este segundo método Permanecemos sem limitação no estado natural. y permanecemos sin limitaciones Sem limitação no estado natural. en el estado natural. 4. Interromper a continuação dos traços kármicos Interrumpir com 3 ações. la persistencia de los residuos kármicos en relación con las 3 acciones. No seguir las acciones del cuerpo, no seguir las palabras y no seguir los deseos de la mente. Prolongar la permanencia en el estado natural con los 3 poderes, reforzar el poder de la presencia sin distracciones, que es la conciencia despierta en sí misma, reforzar el poder del ser no condicionado y reforzar el poder natural ininterrumpido de la dicha suprema. Otro de los métodos. Proteger o caminho, prolongar a permanência, isso já foi. Otro método. 6. Proteger o 6. caminho Proteger adquirido el através do conocimiento adquirido mediante el triple encubrimiento. das perturbações, Ocultar el cuerpo de las perturbaciones, se esconde así como los animales de presa se ocultan de sus cazadores. palavra no grande Ocultar las palabras en el gran silencio, como esconder uma lâmpada así como se esconde una lámpara de aceite en una vasija, esconder a mente em movimento. y ocultar la mente cambiante en la mente natural de los objetos de los 6 sentidos, Natureza da mente, así como una tortuga como a se oculta que se en el esconde océano. no oceano. Sete. Vamos al 7. A energia Entrenar la energía de la conciencia despierta mediante las 3 manifestaciones. Manifestación de las diversas acciones del cuerpo que se originan en el estado sin acción del cuerpo, la manifestación de los diversos surgimientos del habla en el silencio y la manifestación de los diversos movimientos de la mente cambiante en el estado sin pensamientos. Cuando practicamos las 3 puertas, tenemos las instrucciones asertivas para estos 10 puntos. Quando nós praticamos, considerando ali as 3 portas que Cuando practicamos considerando las 3 puertas que enseña Rinpoche en el libro del despertar de la mente luminosa, silencio, la quietud del cuerpo, silencio del habla y el espacio de la mente. Ahí estamos en la perspectiva de la contemplación, entrenando la energía de la conciencia por esas 3 puertas. 8. Encontrar el estado no dual por medio de las 3 liberaciones. Todas las acciones del cuerpo se liberan en el estado sin acción del cuerpo. Toda el habla se libera en el silencio y todos los pensamientos se liberan en el estado sin pensamientos de la mente. Mediante estas 3 liberaciones entendemos la igualdad fundamental subyacente tanto en la mente como en la naturaleza de la mente. La mente en movimiento diferenciada de la naturaleza de la mente. 9.
obtener el resultado final mediante las tres ausencias de los oscurecimientos. Las acciones no oscurecen el estado sin acción del cuerpo. El habla no oscurece el silencio. Y los pensamientos no oscurecen el estado sin pensamientos. Al lograr la ausencia definitiva de oscurecimientos, el resultado último se manifiesta. Então, a contemplação ela traz essa integração. E esses 9 métodos para adquirir Estos 9 métodos experiência são bastante claros e assertivos. son bastante Claro claros. que a gente, na nossa prática, não consegue praticar todos os métodos. Nosotros no podemos practicar todos los métodos Então, naturalmente, nós adotamos alguns. y solemos A partir adoptar desses que nós uno. adotamos, Y a partir de ese camino que adoptemos, vamos com procediendo essas práticas, con estas com instrucciones. experiências. Pensamento e a contemplação. Pasamos a otro apartado que se llama los pensamientos y la contemplación. Nossa relação com o surgimento Nuestra manera de relacionarnos con el surgimiento de los pensamientos es un aspecto crucial de la contemplación. Al observar el surgimiento, la permanencia y la disolución del pensamiento en el vacío, percibimos la verdadera naturaleza vacía del pensamiento. Los pensamientos son el movimiento de la mente y son de la misma naturaleza que la mente natural. El pensamiento no es distinto de la mente. Así como las olas son de la misma naturaleza acuosa del mar. Cuando los pensamientos surgen en el estado de contemplación, nos damos cuenta de que surgen del vacío y de que su esencia es la misma naturaleza del vacío. Entonces, no nos perturban y los dejamos ir, permaneciendo en la ecuanimidad de la contemplación. En esta forma, el estado natural del vacío se vuelve más claro. Encontramos la unión y la identidad de la claridad Ritva y vacío Kunsi directamente en nuestra propia experiencia. Y así nos damos cuenta de la inseparabilidad de la claridad y el vacío en el estado natural. Para nosotros es importante alcanzar la condición en la que los pensamientos dejan de distraernos o perturbarnos. Este no es un estado en blanco en el que los pensamientos están ausentes. De hecho, cuando se cultiva el estado de calma sin pensamientos, si éste se prolonga más allá del vacío natural que existe entre dos pensamientos, se vuelve entonces un estado de ignorancia y no de presencia. Porque en la ausencia forzada de pensamientos existe un vacío sin claridad, sin relajación ni presencia. En el verdadero estado de contemplación estamos relajados. No creamos ni bloqueamos los pensamientos. De esta manera permanecemos presentes sin distracción en ambos momentos de la mente. Es decir, tanto en la presencia de pensamientos como en la ausencia de los mismos.
contemplação nos momentos da mente, tanto de presença como de ausência de pensamentos. A contemplação Dzogchen La contemplación Dzogchen es estar presentes en el estado más allá de los pensamientos. Porque la mente conceptual, creadora de pensamientos y acostumbrada a retener la atención mediante la continua producción de pensamientos, está en reposo. La mente conceptual, creadora de pensamientos, aparta al practicante del estado relajado de contemplación y lo lleva hacia la atención. Esto dificulta el permanecer relajado en estado de contemplación por cierto espacio de tiempo. A nossa tendência é buscarmos a mente em movimento. ¿Alguma pergunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algum ponto, alguma questão? ¿O comentario o lo que quisieran expresar? Então vamos seguir. Os três Seguimos. tipos Tres tipos de experiencia en la contemplación. Nessa presença, En la presencia hay tres há tipos três tipos de experiencia experiência, o ñams. a experiência La experiencia da del gozo, uma sensação de la prazer, sensación de placer interno, a experiência da la experiencia de vacío, que es una sensação sensación de total disolución de tornar en el espacio uma sensação de total donde dissolução nada no existe espaço onde nada existe. E a y experiência da claridade. la experiencia de claridad, que es una sensación externa de lucidez extrema e a compreensão en la cual hay comprensión directa mediante la presencia sin meditación de los pensamientos. Sin embargo, estos tres ñams confundidos com o no deben confundirse con Rigpa, com o estado primordial. el estado primordial, o con el estado primordial. Experiências Son abarcadas experiencias por que Rigpa, a autoconsciência desperta. la autoconciencia del estado, contiene. Então, não dá para a gente confundir com a autoconsciência. Entonces no Mas es a bueno gente tem confundir em mente a la autoconciencia. esses tipos de experiência Estos tipos de estão experiencia dentro de Rigpa, que nombramos, estas tres abarcados por tipos de Rigpa, experiencia, e a son comprendidos autoconsciência dentro, digamos, de Rigpa. são abarcados por Rigpa, a autoconsciência Y Rigpa desperta. es la autoconciencia del estado despierto. Muito bem. Na semana que vem nós vamos para a presença Dzogchen. La semana que viene seguimos con los apartados E eu gostaria de este de capítulo abrir a palavra para alguém que tenha y ya terminaríamos el capítulo 7. algum comentário. Vamos a dejar un momento para reflexión o si quieren comentar o preguntar. Contemplação é experiência direta, é um insight. É aquele La insight contemplación que surge durante es un a insight prática. que surge en la Insight de práctica, integração, aquele un insight insight de encontro, de um processo de de integración. pesquisa. Então é esse insight, é a experiência direta. É aqui que está a contemplação. Fica um pouco confuso porque Es un poco confuso convencional, é um caminho porque no da es un não camino meditação. convencional. Então, não necessariamente se tem o insight na meditação, mas a integração, a experiência da mãe que encontra o filho que encontra a mãe, Y esa experiencia de la madre encontrando el hijo o el hijo a la madre é uma se da experiência direta. como experiencia directa e instantánea. Então, a contemplação é a experiência. É diferente de chinês, que tem um Por esforço eso para se contemplación es concentrar em diferente algo. de Shiné. Depois, mesmo En no Shiné mesmo nos movimento, concentramos con un esforço. Depois poco a de tentativa esfuerzo sem esforço de manter a concentração.
En la contemplación ya no hay esfuerzo. Não tenho o que observar. Não tem um objeto a que me fixar. Eu somente me integro. No hay sujeto ni objeto, solo hay Na integración. perspectiva da integração. É na perspectiva da integração que a experiência direta se dá. En la perspectiva de la integración se da la Tudo experiencia em uma directa única vez. Por isso y não se da tem introdução. repentinamente, Quando a gente fala de introdução, no se da tá paulatinamente. falando um apontamento. Mas Cuando hablamos de introducción, fez a experiência, fez a experiência. Não dá es, para falar o que é. Então, quem experimentou, conhece. hay como un paso en la introducción, pero quien Gostei dessa experimentó parte que a sensação de dissolução sabe, no conoce espaço, né? esta experiencia. Isso. Essa frase parece que resume bem. Isso, Marco, eu gosto Hay una pregunta muito do caminho da Mentzell. Uhum. que nos lleva de nuevo Porque ela al camino de la traz mente essa cielo, sensação de dissolução no espaço. E ainda assim você está lá. en la que podemos sentir esa disolución del cuerpo en el cielo. Vamos fazer a dedicação. Vamos ahora a hacer la dedicación del estudio de hoy. Toda virtude pura realizada por Toda meio das virtud três pura realizada portas, por medio de las para tres o puertas, bem-estar dedico para el bienestar de todos los seres de los reinos, tres reinos, havendo habiendo purificado purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los tres venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los tres cuerpos. En unos 5 minutos volvemos para seguir con el estudio del yoga del sueño y del dormir.